Hoy veremos 30 curiosidades que quizás no sabías sobre Puerto Rico. Comenzamos. Número 1. Antes de la llegada de los españoles, los nativos taínos bautizaron a la isla como Borinquen. Es por esto que a Puerto Rico se le conoce como Borinquen y a los puertorriqueños como boricuas. La traducción más aceptada de Borinquen lo traduce como la tierra del altivo y valiente señor. Otros proponen el significado de la tierra del gran señor, la tierra del valiente señor o la tierra del altivo señor. Los españoles cambiaron el nombre de Borinquen a San Juan Bautista y a la capital la llamaron Ciudad de Puerto Rico, en alusión a las grandes riquezas que salían de dicho puerto. Con los años, la ciudad de Puerto Rico pasó a llamarse San Juan y la isla pasó a ser Puerto Rico. Sin embargo, después de la ocupación de Estados Unidos, los estadounidenses cambiaron el nombre de la isla por Puerto Rico. Esto no fue del agrado de la población, que luchó sin tregua hasta que se restableciera y se reconozca de forma oficial el verdadero nombre de la isla, Puerto Rico. Número 2. La isla de Puerto Rico es la cumbre erosionada de una gran montaña sumergida bajo el agua. Si Puerto Rico se midiera desde su base en la fosa que lleva su nombre hasta el Cerro Punta, la cual es su cumbre más alta, esta isla tendría una altura de 10.500 metros, siendo mucho más alta que el Monte Everest o cualquier otra montaña sobre el nivel del mar. Número 3. El Palacio de Santa Catalina, mejor conocido por todos como la Fortaleza, es la mansión ejecutiva y la casa de gobierno más antigua en uso continuo de todas las Américas. Aproximadamente 170 gobernantes han ocupado la mansión y ha recibido cientos de dignatarios de todo el mundo. Número 4. La famosa piña colada fue hecha en Puerto Rico, y esta misma tiene varias versiones sobre su origen, desde el pirata Roberto Cofresí y Ramírez de Arellano, que daba el brebaje para inspirar la moral de sus tripulantes, hasta trabajadores de lujosos hoteles como Ricardo Gracia, nacido en Barcelona, que lo descubrió por casualidad al cambiar el ingrediente de su coco loco a causa de una huelga que provocó la escasez del coco, lo que lo obligó a juntar el coco con piña, o el bartender Ramón Portas Mingot, que recibió instrucciones del gerente del hotel de crear una mezcla única para deleitar a la clientela. Número 5. Puerto Rico posee 50 ríos y no tiene lagos naturales, pero logró embalsar sus ríos más importantes en sus cordilleras, logrando construir un total de 36 embalses para el abastecimiento de agua a la población y la generación de energía hidroeléctrica. A estos embalses se los conoce en la isla comúnmente como lagos. Número 6. Previo a la llegada de Cristóbal Colón en el siglo XV, los taínos ya habían desarrollado un amplio conocimiento en astronomía y en navegación. Los centros indígenas de Caguana y Tibes fueron importantes centros astronómicos para los nativos. La localización estratégica permitía que los taínos pudieran medir los cambios entre las estaciones del año, los solsticios y los equinoccios. Número 7. La fauna de Puerto Rico es similar a las faunas de otras islas o archipiélagos, con altos niveles de endemismo y una baja y sesgada biodiversidad taxonómica. Los murciélagos son los únicos mamíferos nativos que no se extinguieron en Puerto Rico, y el animal más reconocible y famoso de la isla es probablemente el coquí. Número 8. El puertorriqueño Francisco Manuel Oller, nacido el 17 de junio de 1833 en Bayamón, fue el único pintor latinoamericano que influyó en el desarrollo de la corriente artística del impresionismo. Gracias a él, Puerto Rico está representado en el Museo de Orsay en París. Sus obras engalanan las paredes de este museo, junto a otros grandes pintores impresionistas. Número 9. La estatua de Juan Ponce de León, que está en la placita de San José en el Viejo San Juan, se hizo con el cobre tras fundir todas las armas que se le incautaron a los ingleses que trataron de invadir Puerto Rico el año 1797. Número 10. Arroyo fue el primer lugar del mundo donde se instaló el telégrafo. El año 1858, donde el propio inventor del telégrafo, Samuel Morse, instaló una línea privada, desde la hacienda La Enriqueta hasta los almacenes en el puerto de Arroyo, siendo este el primer telégrafo en América Latina. Hoy en día, la calle principal del pueblo de Arroyo se llama Samuel Morse. Número 11. ¿Puerto Rico es un país o un estado de los Estados Unidos? Pues no es ni lo uno ni lo otro. Oficialmente es un estado libre asociado, pues aunque sean territorio de los Estados Unidos, hasta ahora no han sido incorporados como el estado 51 del país. Los habitantes de esta isla tienen ciudadanía estadounidense, pero solo los puertorriqueños que vivan en uno de los 50 estados de Estados Unidos pueden participar en las elecciones. Número 12.
Puerto Rico tiene una gastronomía muy variada. Entre sus platos más representativos podemos mencionar las alcapurrias, el mofongo, las barriguitas de vieja, el arroz con gandules, los tostones, los bacalaitos, el lechón asado, los rellenos de papa, los piononos, los pasteles, las viandas con bacalao, el arroz con pollo, el arroz con dulce, el asopao, las almojábanas y los guanimes, por mencionar unos cuantos. Número 13. San Juan fue el lugar mejor defendido del Caribe. Lo intentaron conquistar sin éxito grandes potencias de la época, como Inglaterra, Francia y Holanda. Esto no se pudo lograr gracias a la construcción de El Morro, una fortaleza fortificada numerosas veces para hacerla cada vez más efectiva, además de varios castillos fortificados y murallas para proteger esta misma ciudad. Número 14. Puerto Rico es la isla más pequeña y la más oriental de las Grandes Antillas. Además, es el estado hispanohablante más pequeño de las Américas. Tiene una superficie de 9.104 kilómetros cuadrados. A esta isla le pertenecen también las islas de La Culebra, La Mona y Vieques, e islotes menores cerca de la misma. Número 15. Puerto Rico es el tercer competidor que más veces ha ganado el concurso Miss Universo, logrando vencer en 5 ocasiones en los últimos 43 años. Solo ha sido superado por Estados Unidos en el primer lugar y Venezuela en el segundo lugar. Número 16. El deporte rey de Puerto Rico es el béisbol, con un gran número de peloteros que han logrado la fama a nivel mundial. Además cuenta con más de 40 campeones en el deporte del boxeo, y ha ganado 3 medallas de oro en el campeonato de baloncesto de la FIBA de las Américas, siendo estos 3 deportes los más famosos de la isla. Número 17. Teniendo en cuenta su población y superficie, Puerto Rico es el territorio hispanohablante más densamente poblado del mundo. Mientras que El Salvador tiene una densidad de 316 habitantes por kilómetro cuadrado, Puerto Rico tiene una densidad de 374 habitantes por kilómetro cuadrado. Número 18. A diferencia de las Islas Filipinas, que después de ser colonizadas por los Estados Unidos adoptaron el inglés como idioma oficial dejando al español olvidado, en Puerto Rico se ha conservado esta lengua como identidad propia. El año 1991, la isla decidió otorgar a la lengua española el estatus de primer idioma oficial, dejando al inglés como segundo. Gracias a esto, el pueblo puertorriqueño recibió el mismo año el Premio Príncipe de Asturias de las Letras, el máximo reconocimiento en el ámbito hispánico. Número 19. El escudo de Puerto Rico fue otorgado por la monarquía católica el año 1511 y es el escudo más viejo del Nuevo Mundo. Fue quitado por el gobierno estadounidense, pero ha sido adoptado nuevamente por el gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en 1976. Número 20. Puerto Rico es otro ejemplo de conservación de sus áreas verdes, pues al igual que la mayoría de países tropicales, la isla fue terriblemente deforestada para la producción de café, caña, banano, etc. Esto logró que hace 30 años la masa forestal total de la isla llegara solo a 28%. Pero gracias a las políticas de conservación forestal y el cambio de la economía de la isla, actualmente su masa forestal supera el 60%. Número 21. Los puertorriqueños han roto numerosos récords Guinness, como el cable zipline más largo del mundo, la gran parada de autos antiguos, la taza de chocolate más grande del mundo, el jet más pequeño del mundo y el programa de radio más duradero, entre otras. Número 22. La bandera de Puerto Rico y Cuba tienen el mismo diseño, pero con los colores invertidos. Esto se debe a que la bandera de Puerto Rico fue diseñada inspirada en la bandera de independencia cubana, para representar la misma lucha en Puerto Rico. Es por eso que dicha bandera fue prohibida durante mucho tiempo, hasta que finalmente fue adoptada como bandera del Estado Libre Asociado, nuevamente gracias a la insistencia del pueblo. Número 23. El radiotelescopio de Arecibo es el segundo más grande de un solo plato en el mundo, siendo el único radiotelescopio que puede predecir con exactitud cuándo y dónde un asteroide podría chocar con la Tierra. Este fue el responsable de las primeras imágenes de asteroides en la historia. Número 24. Aunque Puerto Rico sea uno de los territorios más pequeños de Centroamérica y el Caribe, tiene el Producto Interno Bruto más grande de dicha región, incluso superando a países como Cuba, Guatemala o República Dominicana. Número 25.
Según el censo de los Estados Unidos del año 2010, la población total de Puerto Rico era de 3.725.789 habitantes. A su vez, la población de origen puertorriqueño en los 50 estados fue de 4.623.716 millones de personas. Es decir, hay más puertorriqueños fuera de la isla que los que viven en ella. Número 26. Es habitual que los habitantes de la isla anulen la letra R y la pronuncien como L, pero no son los únicos hispanohablantes que varían la pronunciación de las consonantes. Estas variaciones lingüísticas suceden en todos los países de habla hispana, como la pronunciación rioplatense de la Y por she, la falta de distinción entre la S, la C y la Z en Latinoamérica y algunas partes de España. En otras regiones de Latinoamérica terminan las S como J, en otras más pronuncian la R como S, la nula distinción entre la Y y la L y muchas más variaciones lingüísticas válidas en el idioma español. Número 27. En Puerto Rico se han grabado partes de famosas películas como Capitán América Civil War, Comando Especial 2, Amistad, Assassins, Bad Boys, GoldenEye, El Sargento de Hierro, Los Doble Vida, El Diario de un Seductor, Apuesta Máxima o Piratas del Caribe 4. Número 28. Aunque se registra en todos los mares del mundo, en Puerto Rico la bioluminiscencia en sus bahías tiene una mayor intensidad. Este fenómeno es causado por la presencia en ciertas concentraciones de agua de organismos unicelulares que forman parte del plancton. Número 29. El Parque Nacional de las Cavernas del Río Camuy es uno de los mayores sistemas de cuevas en el mundo y el más grande en el hemisferio occidental. Se encuentra ubicado en los municipios de Camuy, Atillo y Lares, en el noroeste de la isla. Número 30. Puerto Rico posee un patrimonio de la humanidad reconocido por la UNESCO, el cual es la fortaleza y sitio histórico de San Juan de Puerto Rico. Está compuesto por el Castillo de San Cristóbal, el Castillo de San Felipe del Morro, el Fortín de San Juan de la Cruz y la Fortaleza y el Sitio Histórico Nacional de San Juan.